Hola, buenas noches, soy Crypto Bernie, les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hablar de Mosaic Finance y las cosas que le puede pasar a cualquiera y que espero que ellos se recuperen próximamente porque lo que ellos estaban haciendo era increíble y vale la pena resaltar toda el buen proyecto que tienen ellos, la transparencia, todo lo bueno que tienen y ojalá ese estilo de proyectos que tienen un pequeño percance, se recuperen próximamente. Hay proyectos que se desaparecen por completo, pero tengo la sensación de que está haciendo las cosas súper bien en este momento y esperemos que puedan recuperar eh, ese buen camino y buen desempeño que venían haciendo. ¿Qué es Mosaic Finance? Les voy a mostrar la página. Es esta, la página de Mosaic Finance. Es un proyecto de yielding que tiene de inteligencia artificial, se utiliza, mejor dicho, acá todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero ellos sí que lo tenían. Tenían inteligencia artificial, o tienen un potencial de inteligencia artificial utilizando, perdón, de yield farming utilizando inteligencia artificial. Funciona de mil maravillas. Yo estuve invertido ahí un tiempo, me fue muy bien y tiene una ventaja. Ustedes no se imaginan lo que tiene. Tiene unos bolts donde con stablecoins, con monedas estables, estaban generando una rentabilidad increíble. Les voy a compartir la página. No voy a ir al detalle, los invito a que vean un video que hice con la descripción de este proyecto. Les voy a compartir la página de de los dos bots, de las dos bóvedas que tenían, una que se llama Hércules y la otra que se llama Teseus. Miren la rentabilidad que estaban ofreciendo. En este momento no se puede invertir nada, no se me apresuren, no se vayan como locos allá a ver cómo se puede invertir. Ustedes podrían invertir con BSC, con Polygon, con Avalanche, con Arbitrum, con Phantom, con Base y con Kava. Estos en la bóveda de Hércules con stablecoins como son USDT, USDC y DAI y podían recuperar o tener una rentabilidad del 11,69% con stablecoins. Esto era increíble. Miren, yo tengo una posición mínima todavía porque yo la retiré y ahí me quedó marcado pues un valor mínimo, pero bueno, son unos centavitos mini centavos que están ahí parqueados. Este es un proyecto que funciona de mil maravillas, pero hicieron un pequeño cambio y en ese cambio tenían un desarrollador que les hizo una maldad. Voy a compartirles esta información que la tengo directamente del Discord de ellos y comentan lo que está pasando, toda la información. Y acá dicen, las bóvedas de Mosaic han sido comprometidas el 15 de marzo, anunciaron esto. Los fondos fueron retenidos inicialmente en MESC. Hay unos fondos que se lograron robar, pero estos que están en MESC, en el exchange de MESC, están guardados, están congelados por el momento mientras que se soluciona el inconveniente. Esto surgió, les voy a contar, acá está el TLDR, como lo llaman ellos en inglés, el resumen de qué fue lo que pasó. Esto lo anunciaron el 15 de marzo, mire, fue muy ágil. El 15 de marzo ya estaban explicando qué había pasado. 12 horas atrás, $2 millones de los fondos de Mosaic, de las bóvedas de Mosaic, fueron sacadas por un actor malicioso. Este individuo había sido un desarrollador de Mosaic y que obtuvo ilegalmente los private keys de un módulo de seguridad que él mismo sabía que estaba comprometido y que se estaba haciendo el modelo para resolverlo. Ese módulo estaba en una falla y se había identificado ese mecanismo para tomar medidas al respecto. Estaban en ese proceso. Este señor, una persona maliciosa, según sospechoso de ser un malicioso, tomó este dinero y lo trasladó a la bóveda de MESC. Al exchange de MESC. Este exchange tiene una fortuna de que no lo había alcanzado a mover, u otros que sí los había movido, pero ahí hay una comunicación muy cercana con la gente y lo importante del equipo es que actuaron a tiempo. Al mismo tiempo, un inversionista institucional vio algo en el precio de la moneda. Les voy a mostrar ahorita el precio de la moneda. Hagámoslo de una vez, para no dejar ese vacío. Miren, aquí se ve el movimiento de la moneda. A ver, lo hacemos
del último mes, aquí está, la moneda había tenido un retroceso en estos momentos hacia el 14-15 de marzo y en ese momento el inversionista tomó la decisión de retirar los fondos. Entonces esta es una mezcla de dos cosas. Por un lado, un ladrón o una persona, un supuesto ladrón, más bien, digámoslo, utilicemos esos términos, retiró o se desaparecieron los fondos de una de las bóvedas y por otro lado sale un inversionista institucional, se da cuenta de que hay algo raro o que no la tiene muy clara y retira fondos de los tokens. Este proyecto tiene un token que se llama MOS y se está tradeando en diferentes protocolos. Vamos a revisar cuáles son los protocolos o exchanges. Se negocia en Camelot, se negocia en Poloniex, se negocia también en Uniswap, en OpenOcean, en SmartDex y en OpenOcean. Otra vez me vuelve a aparecer. Entonces tienen cinco DEXs donde se negocian y por lo tanto, pues en ese momento este institucional tomó la decisión de salirse de su posición y logró, pues mejor dicho, terminó drenando el TVL del proyecto. Esta venta desafortunada ha hecho que haya unas ventas en cascada que hicieron que el precio cayera ostensiblemente, según lo que acabamos de ver en la gráfica. Les vuelvo a mostrar la gráfica para que no se pierdan y vean el detalle de lo que estoy diciendo. Pasó de un precio de 22 centavos a 0,066 centavos. Ahí está el token de MOS esperando que se solucionen los inconvenientes del proyecto. Aquí, ¿qué respuesta ha habido? Han anunciado de este robo a Hypernative y a diferentes firmas de seguridad que son los que ayudan a este estilo de cosas. Sin embargo, para el tiempo de que la bóveda, los contratos fueron pausados, los fondos ya habían sido drenados por completo por las dos situaciones. Además, los partners de seguridad que han contactado directamente a los exchanges para que hagan un seguimiento a los fondos que fueron drenados hacia MESC y hacia Binance, como hablamos de MESC, ya están congelados, y también para avisarle a las autoridades. El 90% de los fondos fueron congelados en MESC. Afortunadamente, el 10% salieron y no sabemos hacia dónde y más difícil de controlar y de recuperar. Se identifica que ha habido un problema de comunicación en esas primeras 12 horas donde ha generado algo de estrés frente a la comunidad y la gente del equipo se excusa por esta demora. Se me hace interesante revisarlo y lo primero es que avisan. Lo que no querían era asustar al público, a la gente y avisarle a estas personas que ya estaban en un proceso de control sobre los sistemas y para que esta persona no reaccionara previo el congelamiento de los activos. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? De aquí en adelante se espera poder recuperar esos fondos de MESC. Obviamente van a tener un tiempo, una reacción, unos documentos que deban demostrar que esos fondos son de Mosaic y se recuperen, y obviamente todo está amarrado a un proceso jurídico y legal. Y me imagino que penal, no sé cómo se manejan este estilo de cosas porque veo que cada vez que pasa un tema de estos donde hay un proceso o un juicio alrededor de alguna persona que hace alguna cosa maliciosa, termina demorándose una eternidad, pero la tranquilidad es que las cosas están ahí. El actor malicioso se ha terminado por completo el contrato con él y se ha presentado cargos criminales ilegales frente a las autoridades para lograr atraparlo y que responda por este daño que hizo. Adicionalmente, la investigación de otros cómplices está siendo conducido y vamos a ver qué pasa con los partners de seguridad y con las autoridades que están siguiendo este proceso. Todos los empleados de Mosaic se les ha retirado los accesos específicos de los sistemas internos para evitar que haya problemas con la investigación. Y adicionalmente se conduce un análisis y rediseño de toda la arquitectura de seguridad para asegurarse que este incidente no vuelva a ocurrir. Esto normalmente termina pasándole a los proyectos que no han identificado esos riesgos y que no han colocado las medidas suficientes para controlar
los problemas que puedan suceder. El resumen general o el análisis de este incidente es que hubo un actor malicioso que drenó las bóvedas, el token MOS y XMOS, pues estos contratos fueron comprometidos y pues en este momento el 90% de los fondos están congelados en MESC y se espera que se recuperen próximamente. Además, están comprometidos para tener para que esas bóvedas y todo el dinero de las bóvedas se recupere al 100% y se recuperará. Se le pide, no se le recuperará, se le pide a la comunidad que tengan paciencia mientras que se logra solucionar y descifrar las medidas y los procedimientos adecuados frente a MESC, a Binance y las autoridades para que esto se solucione. Pero lo que más importante es, primero que todo, se identificó el problema, se identificaron los fondos, el 90% de los fondos, el 10% restantes se compromete el equipo a recuperarlos, así sea, no sabremos cómo lo harán, pero pues lo harán. Y pues yo veo cosas muy positivas de este equipo, es un equipo muy bueno. Obviamente habrá gente, hay una oveja negra en todos esos procesos y ojalá termine bien hundido en la cárcel si demuestran su culpabilidad, si eso fue lo que pasó. Para darles noticias a todos, el 15 también salió otra persona donde hablaron con el inversionista, otro anuncio donde hablaron con el inversionista institucional, y esa institución no ha tenido un acceso privilegiado, se identificó que no tiene información adicional y que pues solamente estaba actuando con información pública disponible. Ellos actuaron bajo sus propios intereses y vendieron de acuerdo a su responsabilidad fiduciaria con los inversionistas de ese fondo, sin tener ningún conocimiento adicional a lo que estaba pasando. Eso fue cosas del destino, pura coincidencia. Ellos no se comunicaron antes de eso con respecto al anuncio y van a seguir teniendo una relación muy cercana con este inversionista, con este fondo, para ver si en algún momento ellos vuelven a ser un inversionista de nuevo en el proyecto. Cualquier persona insinuando, dicen acá entre comillas, cualquier persona insinuando de una forma diferente están dando información falsa. Entonces, eso es importantísimo. No están vinculados este equipo, este fondo, con nada diferente a que tomaron una decisión de venta. Eso es lo que es Mosaic. Como les he mostrado, Mosaic tiene una página de acá. Les voy a mostrar todo el tema informativo de ellos, toda la página, todo el tokenomics del proyecto. Los invito a que lo revisen. Ojalá se recupere y en el momento en el que tengamos mejores noticias volveremos a hacer un video donde les contemos a todos qué es Mosaic y para dónde va, cuál es el futuro de Mosaic. Oigan, muchísimas gracias por estar acá. No se olviden, por favor, de ponerle la campanita, de suscribirse, comentar, suscribirse, poner la campanita y nos vemos en la próxima. Chao.